Bienvenidos a la nueva sesión de la materia de Química de Pirotecnia. En la sesión de hoy hablaremos sobre los principios básicos de la química que serán útiles para comenzar a entender sobre pirotecnia. Para entender la naturaleza de la pirotecnia y de los materiales energéticos, primero repasaremos rápidamente los conceptos primordiales de la química. Se asumirá que ya sabes los conceptos básicos del átomo, los orbitales y los tipos de enlaces comunes, iónicos y covalentes, por lo que comenzaremos con el concepto del mol. Debido a que la masa de un átomo es infinitamente pequeña y no se puede medir en ninguna balanza existente, se desarrolló una unidad de masa que fuera útil para los químicos y el trabajo en el laboratorio. El mol de un elemento es una cantidad que iguala la masa atómica en gramos. Por ejemplo, un mol de elemento de hierro es igual a 55.85 gramos. Gracias a numerosos experimentos, se ha determinado que hay 6.022 por 10 a la 23 átomos en un mol de un dado elemento. Por lo que, siguiendo con el ejemplo del hierro, un mol de este tiene una masa atómica de 55.85 gramos y consiste en 6.022 por 10 a la 23 átomos. A este número se le conoce como el número de Avogadro, acuñado así por el científico que desarrolló el concepto. Este número es cierto para cualquier agente químico, lo que quiere decir que un mol de un elemento siempre serán 6.022 por 10 a la 23 átomos y un mol de una molécula siempre serán 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Para las moléculas existe un concepto similar al peso atómico, se trata del peso molecular. Esta unidad indica la masa de la molécula en un mol de ella, pero esta no se calcula como el promedio de algo, sino que es igual a la suma de los pesos atómicos de los elementos que la conforman. Por ejemplo, el peso molecular de la molécula de amoníaco es de 17.024 gramos sobre mol, y esto debido a que está compuesta de un átomo de nitrógeno con un peso atómico de 14 gramos sobre mol y 3 átomos de hidrógeno con un peso atómico de 1.008 gramos sobre mol, por lo que la suma iguala a 17.024 gramos sobre mol. Aunque generalmente no hay problema si uno no hace la distinción, la masa molecular se utiliza para la masa de compuestos formados por enlaces covalentes, mientras que el peso fórmula se utiliza para compuestos formados por enlaces iónicos. Esencialmente son lo mismo, ya que el peso fórmula es también igual a la suma de los pesos atómicos de los elementos que la componen. Con estos conceptos nos es posible examinar reacciones químicas y determinar las relaciones de masa involucradas. Consideremos una reacción pirotécnica simple. En este ejemplo, reaccionan un mol de perclorato de potasio con 4 moles de magnesio para producir un mol de cloruro de potasio y 4 moles de monóxido de magnesio. Como se trata de una reacción pirotécnica, esta reacción ha de producir una alta cantidad de energía que se podrá visualizar como luz, pero eso lo veremos más adelante. Esta misma reacción se podría leer como que 138 gramos de perclorato de potasio reaccionan con 97 gramos de magnesio para producir 74 gramos de cloruro de potasio y 161 gramos de monóxido de magnesio. En una ecuación química balanceada como esta, el número de moles del lado izquierdo deberá ser igual al número de moles del lado derecho. Como vemos, de ambos lados hay 5 moles en total, y como hay balance entre los dos lados, se dice que la ecuación química es una mezcla estequiométrica. Ya que hemos revisado rápidamente los conceptos importantes para entender la masa y las ecuaciones químicas, veamos la teoría de la óxido-reducción o redox para abreviar. A las reacciones químicas donde una especie transfiere a otra uno o más electrones se les refiere como reacciones redox. En estas, aquella especie que pierde o dona electrones se oxida, mientras que la que adquiere o recibe electrones se reduce. Tanto los pirotécnicos como los explosivos y los propelentes pertenecen a esta categoría de reacciones. Para determinar qué especie ha perdido o ganado electrones, se asignan ciertos valores llamados número de oxidación, los cuales pueden ser positivos o negativos, siendo el positivo el que denota la pérdida de electrones y el negativo el caso contrario. Puede sonar confuso, así que mencionaremos un ejemplo para aclarar. Consideremos para el ejemplo un átomo de cloro. Este por sí solo y sin alteraciones es neutro. Se podría decir que su número de oxidación es de 0 y sin signo. Podría ser que debido a alguna interacción debido a su alta electronegatividad, ésta adquiera un electrón, por lo que
por lo que habría un desbalance energético en cuanto a la cantidad de protones y electrones que posee. Recordemos que en un elemento el número de electrones es igual al de los protones. Como el cloro tiene 17 electrones en sus orbitales, debería tener 17 protones en su núcleo. Tiene el mismo número de cargas opuestas, por lo que al sumarlas se neutralizan entre sí. Pero el ion cloruro ha adquirido un electrón extra, por lo que hay un desbalance energético debido a que ahora tiene 18 electrones, pero solo 17 protones. La carga neta del átomo es entonces negativa, y su número de oxidación sería de -1, el cual nos indica que tiene un electrón más que en un estado neutro, y que tiene una carga negativa. El número de oxidación nos dice cuántos electrones ha perdido o ganado y la carga de la especie, positiva o negativa. El número de oxidación se asigna siguiendo estas reglas. Con excepción de algunos casos especiales, al hidrógeno se le asigna un número de +1 y al oxígeno de -2. Esta es la regla con mayor prioridad y es la primera en aplicarse ante alguna situación. El número de oxidación de iones simples es su carga formal. Por ejemplo, el ion de sodio tiene un número de +1 y el ion de cloro tiene uno de -1. En moléculas polares covalentes se le asignan al átomo más electronegativo todos los electrones. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico se asignan ambos electrones enlazados al cloro, lo que le daría un número de oxidación de -1 y de +1 al hidrógeno, que es lo que sucede con este átomo según la primera regla. Para moléculas neutras, la suma de los números de oxidación es igual a 0. Evaluemos la siguiente ecuación química para ilustrar estas reglas. El perclorato de potasio es un compuesto iónico que consiste en el ion potasio y el ion perclorato. Debido a la regla número 2, el potasio tiene un número de oxidación de +1. En cuanto al ion perclorato, este consiste en 4 átomos de oxígeno, que por la regla número 1 cada uno tiene un número de -2, por lo que le da un total de -8 para los 4 átomos, por lo que el cloro debería tener un número de oxidación de +7 ya que la molécula es neutra. El magnesio está en su forma elemental, así que posee un número de oxidación de 0. En el cloruro de potasio, el potasio tiene un número de +1 y el cloro de -1, por la regla número 2. El monóxido de magnesio es otro compuesto iónico, donde por regla número 1 el oxígeno tiene un número de -2 y por lo tanto el magnesio tiene uno de +2. Se aprecia que tanto el potasio como el oxígeno permanecieron iguales al pasar de reactivos a productos. En cambio, el magnesio cambió de un número de oxidación de 0 a +2, lo que implica la pérdida de 2 de sus electrones por átomo y que ha sido oxidado. Similarmente, el cloro cambió su número de oxidación de +7 a -1, lo que significa que ganó 8 electrones por átomo y que ha sido reducido. En una reacción redox balanceada, los electrones perdidos deben ser los mismos que los ganados, por lo que se necesitarían 4 átomos de magnesio para reducir un átomo de cloro de +7 a -1, lo que demuestra que la ecuación propuesta está balanceada. Saber cómo balancear una ecuación es importante para determinar las proporciones de cada reactivo que rendiría el mejor desempeño como pirotécnico. Ahora que contamos con el concepto del número de oxidación, nos es posible determinar la ganancia y la pérdida de electrones. Es importante entonces para un químico de pirotecnia balancear ecuaciones redox y determinar rápidamente si cierta composición es oxidante, combustible o estequiométrica. En una reacción pirotécnica que sucede rápidamente y a altas temperaturas, habrá casi siempre una formación de subproductos no considerados, pero en todos los casos habrá una ruta que produciría la mayoría de los productos que se teorizaron, debido a que es la ruta más estable de entre todas. Aunque lo óptimo sería poder realizar un análisis de laboratorio para confirmar la ruta más estable y los productos de esta, es posible calcular la ruta más estable con alto grado de exactitud utilizando un método basado en los números de oxidación. El método de la pirovalencia se basa en los números de oxidación de los elementos según su producto más estable, es decir, que a cada elemento de una mezcla energética se le asigna una valencia que equivale al número de oxidación más común de ese elemento como producto. El método asume de un principio que cada elemento que participa en la reacción formará su estado de oxidación más estable, por lo que si en los reactivos se encuentra algún átomo de nitrógeno, se asume que reaccionará para formar su estado de oxidación más estable, el nitrógeno molecular. Todo cloro se asume que será un ion cloruro, todo magnesio se asume que será un ion magnesio y que todo carbono será un dióxido de carbono. El hidrógeno se volverá agua o ácido clorhídrico.
Según estas asunciones, la valencia del nitrógeno es 0 porque el nitrógeno molecular es neutro. La del cloro sería -1 porque el cloro forma un ion cloruro. Para el magnesio sería de +2 por el ion magnesio, y la del carbono será de +4 porque en la molécula de dióxido de carbono, el carbono debe tener este número de oxidación para neutralizar el -4 proveniente de los dos átomos de oxígeno. Estas valencias son llamadas pirovalencias. Después de determinar la pirovalencia de los átomos, se suman para cada molécula y así determinar la valencia molecular o neta. El perclorato de potasio tendría una valencia molecular de -8, que resulta por la pirovalencia de -2 por cada oxígeno, más la valencia de -1 del cloro, más la valencia del +1 del potasio. Bajo el sistema de la pirovalencia, cualquier especie que tenga una valencia neta negativa, tal como el perclorato de potasio, tendrá habilidad oxidativa, y cualquiera con una valencia neta positiva tendrá habilidad reductora, a lo que también se le puede llamar combustible. Entonces se diría que es un combustible. No es necesario aprenderse de memoria las valencias netas ni hacer el cálculo para determinarlas cada que se necesiten, ya que en internet pueden encontrar tablas de pirovalencias de oxidantes y de combustibles. Y ahora, ¿cómo saber si una sustancia es abundante en combustible o abundante oxidante? El método de la pirovalencia es útil para contestar esta pregunta. Tomemos como ejemplo al trinitrolutrueno, comúnmente conocido como TNT. Esta sustancia es un explosivo muy potente, pero ¿en qué parte del espectro se encuentra? Utilicemos el método para contestar la pregunta. La fórmula química del TNT es C7H5N3O6. Según el método, todo átomo de carbono terminará siendo un dióxido de carbono, por lo que tiene una valencia de +4. Todo átomo de hidrógeno tendrá una valencia de +1, en acuerdo con la regla número 1 de los números de oxidación. Todo nitrógeno se volverá nitrógeno molecular, por lo que tendrá una valencia de 0. Por último, el oxígeno siempre tendrá una valencia de -2. Al sumar las pirovalencias obtendremos la valencia neta del TNT. Vemos entonces que el TNT es abundante en combustible con un valor positivo muy alto. Al combinarlo con una sustancia abundante en oxígeno se esperaría una explosión muy potente. La magnitud de la valencia neta es útil para determinar con qué sustancias se puede combinar un material para producir el mejor resultado explosivo o pirotécnico. De esto podemos teorizar que una sustancia abundante en combustible con alta magnitud deberá producir mucha energía al reaccionar con una sustancia abundante en oxígeno con alta magnitud. Hemos llegado al final de esta sesión, pero antes de terminar, revisemos qué hemos aprendido hasta ahora. Teoría de las reacciones de oxidación-reducción, qué es el método de la pirovalencia, cómo se define un combustible y a un oxidante. Es todo por hoy, nos veremos en la próxima sesión.